Joaquín Navarro Valls. Juan Pablo II nos dio una gran lección de saber vivir y otra de saber morir. ¿Cómo vivió Juan Pablo II sus últimos días? Lo ha dicho usted perfectamente. O sea, este Papa que ha enseñado a una cultura, a un momento cultural del mundo, cómo se debe vivir, y no solo desde el punto de vista moral, sino con mucha más profundidad, ha enseñado a un mundo que de algún modo estamos quizá excesivamente fascinados con la salud física, con la fuerza, con la belleza, con la muerte que se esconde, que no aparece como protagonista de la existencia humana. Ha sabido dar una lección extraordinaria. Concretamente, como usted decía, nos ha enseñado a morir y cómo enfrentarse con la muerte. Yo puedo decir que a mí personalmente me impresionó mucho en aquellos últimos momentos, días del Santo Padre, ver aquella figura familiar, tan familiar para todo el mundo, en su lecho, en su habitación, sufriendo mucho, porque efectivamente sufrió mucho, tremendamente sereno, con una serenidad extraordinaria, y rezando con una intensidad, hasta que pudo, físicamente, que no se distanciaba de lo que había sido su vida hasta aquel momento, de lo que había sido su pontificado hasta aquel momento. Pero una de las características también de su vida ha sido la tenacidad, la constancia, la lucha. También la ha tenido en sus últimos momentos. La ha tenido en su momento, lo ha tenido en todos sus momentos. Recuerdo, habría que ir un poco algunos días antes, cuando estaba en el hospital, recién cuando había terminado la intervención de traqueotomía, que siempre es dolorosa y fatigosa, etcétera. Su tenacidad en saludar a las gentes que se habían reunido bajo la ventana suya del hospital cada día, el intento que hizo en muchas ocasiones de hablar, a veces movía las manos diciendo: yo ya por mi parte he hecho lo que he podido, las palabras no salían. Incluso la última aparición en la ventana de su apartamento en el Vaticano, también con el esfuerzo que pidió el micrófono para poder decir algunas palabras, no pudo hacerlo. Es decir, era tan intensa en él y tan viva la conciencia de su misión, que no se ahorró en ningún momento de su pontificado, pero de algún modo, particularmente en los últimos días hasta su muerte, no se ahorró ningún esfuerzo. Era consciente también de que estaba muy cerca a su muerte. Estaba perfectamente consciente. Cuando el jueves tuvo aquel shock séptico con una temperatura altísima, se le comunicaron dos cosas: Santo Padre está muy grave y quiere que se le lleve a usted al hospital. El Santo Padre, la única cosa que preguntó fue si la asistencia médica asistencia médica completa, había garantías para que se le pudiese aplicar en su apartamento. Naturalmente el equipo médico que había, 10 médicos, tengo que decir, estaban de distintas especialidades, que en aquellos días atendieron al Santo Padre, le confirmaron que sí, que en el hospital no se podía hacer nada más. Entonces el Santo Padre decidió libremente que él estaría allí y quedaría allí. Y así fue hasta el último momento. Juan Pablo II ha sido un pontífice de récords, pero quizá por encima de sus muchos récords ha estado sus horas de oración. Ha sido también un papa que ha muerto, se puede decir, en cierta forma rezando hasta el último momento. Recuerdo, para confirmar lo que usted dice, el viernes por la mañana, el jueves fue un día muy malo, tremendo. El viernes por la mañana estaba gravísimo, como ya tuve ocasión de decir a la opinión pública. Él mismo se recordó el viernes por la mañana que era viernes, y entonces pidió, yo estaba en aquel momento allí, pidió que se le leyeran las 14 estaciones del Vía Crucis, que era una devoción personal que tenía y que ha vivido todos los viernes de su vida, al menos que yo sepa, desde que fue ordenado sacerdote. No cuando era papa, sino cuando fue ordenado sacerdote en el 46. Se le rezó las 14 estaciones. Él hacía un gesto en cada una de esas estaciones de hacerse la señal de la cruz, con plena participación. Cuando acabó,
pidió que le leyeran la liturgia de las horas, la oración que a lo largo del día todos los sacerdotes deben rezar, y se le leyó la parte correspondiente, y así hasta el último momento. Debo decir que el Santo Padre perdió conciencia 1h15 o así antes de su muerte, y aún en aquellos momentos cuando se le hablaba, él hacía algún gesto de que entendía, ¿no? Pero hasta el último momento la oración fue el apoyo existencial de esta persona, como lo había sido por otro lado, yo creo, toda su vida. Una de las constantes de Juan Pablo II, seguramente también lo sacaba de esa fuerza de la oración, ha sido su serenidad en todo momento, y ha sido también esa característica en sus últimos días. Se despidió de todos sus colaboradores y también se despidió de usted. ¿Cómo fue su despedida y cómo fueron esas despedidas o esos momentos de gran serenidad dentro del sufrimiento? Él recibió en su habitación, en el lecho donde iba a morir, donde murió poco tiempo después, algunos de sus colaboradores, personas que por distintas razones habían estado cerca de él. Recuerdo, por ejemplo, no ya solo el cardenal, secretario de Estado, etcétera, sino el fotógrafo que había acompañado al Santo Padre en tantas ocasiones, en tantos viajes, también lo quiso, naturalmente. Se descompuso no el Papa, sino el fotógrafo, como era previsible, en el sentido que lloró, etcétera. El Papa trataba de decir a cada uno alguna palabra. En alguna ocasión se le entendía, en otra ocasión no, porque el Papa, no lo olvidemos, aquellos últimos días desde que salió del hospital tenía una traqueotomía con una cánula, etcétera, le era difícil hablar, pero conjuntamente la enorme serenidad y aquel esfuerzo para mostrar un afecto personalizado